Bueno, ahora es una nueva unidad, que es la unidad 4 y volvemos a reiterar que esta unidad es para el otro examen, o sea, no para el examen 3. El examen 2 ya cambiemos o no cambiemos, no se agrega ningún tema. Esta unidad incluye la farmacología del aparato respiratorio, aparato renal, aparato respiratorio que vamos a enfocar sobre todo con relación al asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la farmacología, los fármacos que se utilizan en la desadaptación a las grandes alturas. Con relación al aparato renal, al sistema renal, vamos a hablar sobre todo sobre diuréticos y hormona antidiurética. Al problema cardiovascular vas a hablar sobre lo que es hipertensión arterial, vas a hablar lo que es insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia coronaria aguda. Y con relación a hematología, generalmente anemias de tipo nutricional, generalmente. Entonces, son los temas que se va a abarcar en esta unidad. Hay que ponerle bastante atención. Luego, ahora sí, vamos a pasar acá a la parte A del aparato respiratorio y hemos mencionado que vamos a hablar tres temas especialmente. Podemos observar en esta lámina prácticamente algo que este es lo normal. El aire ingresa y sale. Los músculos, la anatomía, los de los bronquios, todo es adecuado, la anatomía y función es completamente adecuada, no hay ningún problema. Cuando ustedes vean, digamos, ustedes examinen ya a un paciente con asma, van a ver que cuando les ponen la membrana del estetoscopio en el pulmón, hacen respirar, la inspiración es casi igual, o sea, dura casi el mismo tiempo que la expiración. O sea, poquito variante, pero esa es la normal. Cuando hay asma, entonces ya hay el problema en el asma, mire todas las variantes que hay, inclusive hay alteraciones en el músculo, en el epitelio, etcétera. Prácticamente ahí la expiración es más prolongada, sería la expiración prolonga más, y eso es lo que se ve, y aparte de los sibilancias, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver acá, todos los músculos de los bronquios están tensos y engrosados. Los bronquios están inflamados y llenos de secreción mucosa, lo que impide el flujo de aire, sobre todo la salida. Entonces, esa es una representación gráfica de lo que es el asma. ¿Qué es el asma? Es una enfermedad inflamatoria crónica, pero también inflamatoria aguda, que es reversible, que cursa con hiperreactividad bronquial y ocasiona broncoconstricción, pero puede ser tratada y prevenida farmacológicamente. ¿Qué elementos participan en la producción, en la génesis del asma? Los mastocitos, eosinófilos, linfocitos T. Entonces, la inflamación crónica ocasiona episodios recurrentes. El curso clínico generalmente no es uno solo, no es un episódico, es exacerbaciones, remisiones, exacerbaciones, etcétera. Entonces, en términos generales, es una enfermedad inflamatoria que evoluciona en forma de episodios recurrentes de obstrucción bronquial intercalados con periodos asintomáticos. Esta es una representación que tiene, sobre todo para el tratamiento, que tiene impacto. Esta es la inflamación aguda con broncoconstricción, inflamación crónica, exacerbaciones y con la no específica es hiperreactividad bronquial, más inflamación. Y la última es ya remodelación aérea, que hay una persistente obstrucción del flujo. Esos son los tres pasos. Y lógicamente en la fase aguda, en la crisis generalmente donde se usan los broncodilatadores de acción corta, y acá donde se usan, y también se puede usar corticoides. Acá en esta fase A se usan los broncodilatadores de acción prolongada.
y asociados a corticoides. Y acá otros fármacos adicionales. Hay para la génesis del asma hay una respuesta que es una respuesta temprana y una respuesta tardía. En la respuesta temprana, los estímulos antigénicos desencadenan secreción de mediadores, leucotrienos, histamina, prostaglandina, y ¿qué causan? El broncoespasmo con contracción del músculo liso, pero que también ocasiona secreción de moco y reclutamiento de células inflamatorias. Esa es la fase temprana. O sea, no solamente hay broncoespasmo, sino hay acumulación de moco y recolección de células inflamatorias, tanto eosinófilos, neutrófilos y macrófagos. Y acá es donde está dirigido inclusive toda la terapia. En la fase de respuesta tardía, que puede durar horas o días, es inflamatoria neta, histamina y otros mediadores. En el asma crónica se produce hipertrofia ya del músculo liso, tanto trabajo y lógicamente reacciona ante estímulos no antigénicos. El frío, intenso, ejercicio, contaminantes no oxidantes pueden desencadenar la broncoconstricción inespecífica. Hay una prueba que se llama la metacolina. La metacolina es un agonista colinérgico y que lógicamente los no asmáticos tienen una respuesta de bajo nivel, mientras que los asmáticos tienen hiperreactividad, broncoconstricción exagerada. Ya saben que los agonistas colinérgicos lo que hacen es esto, broncoconstricción. Pero en uno que no es asmático, la broncoconstricción es leve. En cambio, el que es asmático, la broncoconstricción es demasiado, alta. Es mucha obstrucción. Acá tenemos entonces, acá hay dos aspectos. Factores de riesgo ambiental, uno, y factores alergénicos desencadenantes. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo ambiental? Lógicamente, personas susceptibles, alergenos, sensibilizantes químicos, contaminantes, infecciones víricas, factores desconocidos, una serie que son, digamos, factores de riesgo. Y en los factores desencadenantes que tenemos los alergenos, ejercicio, ridículo. ¿Esto qué ocasiona? Inflamación bronquial, hiperreactividad bronquial que haga obstrucción, una limitación del flujo aéreo y, lógicamente, la sintomatología. Esta es una guía clínica del GEMA, que es una guía una guía clínica basada en evidencias. Hay algunas variantes en las guías nuevas, pero desde el punto de vista ya para el tratamiento, pero desde el punto de vista de conocimiento de asma no hay mucha variación, por eso la mantenemos las mismas. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los mecanismos de obstrucción, como ven? Contracción del músculo bronquial. Uno, edema de la vía aérea. Dos, hipersecreción de moco. Tres, y cambios estructurales de la vía aérea. Cuatro. Cuando hay contracturas del músculo, esto se revierte con broncodilatadores, generalmente cuando hay contractura muscular. Para el edema aéreo, generalmente para el edema de la vía aérea, y a veces hay con problema inflamatorio, ahí se usan a veces los corticoides. La hipersecreción de moco tiene que ver, como vamos a ver, participa también los betagonistas, etcétera, etcétera. En esta lámina podemos ver acá los elementos que participan y lógicamente las sustancias que se agregan y que van a producir, digamos, van a producir esto, broncoconstricción y que esta broncoconstricción va a llegar a la hipertrofia de la capa muscular. Y lógicamente acá hay incremento de las células, de las células, de estas células pues, de la hiperplasia y crece y se forma un tapón de moco. Lógicamente hay fuga plasmática porque hay edema. Y al edema entonces hay vasodilatación y lógicamente hipersecreción de moco
y desprendimiento de las células epiteliales. Y hay fibrosis subepitelial, todo lo que se ve en el caso de asma. Factores que pueden desencadenar el asma. En realidad, de esto hay, pues esto, inclusive en la guía sale, hay como 4 o 5 láminas, pero que no las voy a pasar porque es demasiado, porque tenemos el tiempo restringido, pero ustedes lo pueden realizar. Pero ¿cuáles son los principales factores? Pues esto, cada uno de ellos tiene su, digamos, sus componentes. Infecciones respiratorias virales ese es un desencadenante. Alergenos del hogar o laborales. En alergenos del hogar hay cualquier cantidad de alergenos del hogar. Vamos a ver luego cuáles son los, y lo mismo es en el trabajo. Si no es en el trabajo, el humo del tabaco es fundamental. No solamente se requiere que haya el fumador activo, sino el pasivo, el que llega. Prácticamente es muy, muy, muy molestoso y ocasiona mucho problema. Ejercicio físico no organizado, el estrés, fármacos, los beta bloqueadores, los beta bloqueadores no selectivos especialmente, los AINES. ¿Ya? Entonces, hay algunos desencadenantes directos como son infección respiratoria, el tabaco, frío, humedad, alergenos, contaminantes atmosféricos. Ustedes ven que esto es importante porque hay zonas acá en Lima que están bien contaminadas y que ustedes, hay las zonas contaminadas, hay 2 o 3 zonas que son muy contaminadas, se han hecho estudios, han hecho estudios. Y lógicamente, yo tenía un compañero de promoción en medicina hace muchos años, que él era asmático, pero estaba en Ica. Y se cambió a Trujillo y en Trujillo, bueno, el ambiente es diferente, no hubo no había contaminantes atmosféricos para su patología y prácticamente lo pasó muy bien. Los indirectos, estado físico, alergenos, embarazo, tormentas, fármacos, sinusitis, menstruación, el reflujo gastroesofágico es muy importante también tener en cuenta. Los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico tienen problemas de broncoconstricción, a veces asma. Hay las formas clínicas del asma. ¿Qué es lo que evalúa uno? Esto es importante. Los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos, la limitación de la actividad, o sea, ¿le molesta en la mañana? Sí. ¿Le molesta en la noche? ¿Tiene episodios en la noche? Sí. ¿En el trabajo tiene limitaciones? ¿No puedo trabajar? Sí. Ya está. La fracción respiratoria al minuto, por ejemplo, la función respiratoria ha cambiado, sí. ¿Y hay exacerbaciones? ¿Le viene con ciertas frecuencias? Sí, entonces son ninguna. En el caso de la intermitente, miren los síntomas diurnos. No hay síntomas nocturnos, no hay limitación de la actividad, la función pulmonar está más del 80% y no hay ninguna exacerbación. Pero en la persistente leve, y hay más de 2 veces a la semana los días diurnos, más de 2 veces al mes los nocturnos. Limitación de actividad, puede que sí, puede que no. La función pulmonar no se altera, puede haber o no puede haber exacerbaciones, pero en la persistente moderada ya los síntomas son diarios y en las noches también, más de una vez a la semana por lo menos. La función renal va disminuyendo y en la persistente grave también va disminuyendo ya todos los. Entonces es importante considerar. Además hemos visto acá la medicación de alivio, que esto ya es para los pacientes que ya están recibiendo tratamiento. Pero cuando usted ve un paciente por primera vez, le examina, él no le va a decir está recibiendo tratamiento. Síntomas diurnos, síntomas nocturnos, limitaciones, función pulmonar, exacerbaciones. Lo que pasa es que cuando ya está recibiendo el paciente tratamiento, la medición es decir, ¿cuántas veces al día utiliza sus nebulizaciones? 2.
días a la semana, intermitente. Todos los días es moderada. Varias veces al día, persistente grave. Entonces acá se puede ubicar a ustedes con todos estos aspectos. ¿Cuáles son los objetivos del asma? Vamos a explicar igual porque ya ustedes esta semana van a hacer los talleres o están haciendo los talleres de asma bronquial y prácticamente lo que uno tiene que hacer aprender es saber primero los problemas de la enfermedad, o sea, cuáles son los factores desencadenantes, cómo es la evolución natural, cuáles son las complicaciones, cuáles son los síntomas, etcétera, etcétera, y cuál es la mortalidad. Esos son los problemas de la enfermedad, de la patología. Pero ¿cuáles son los problemas del paciente? El paciente tiene problemas. Puede tener problemas de inmunosupresión, puede tener problemas de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etcétera, etcétera. O puede tener ya limitaciones, o puede estar en un grado avanzado de enfermedad, o puede estar en un grado incipiente. Esos son los problemas. Entonces, cuando yo tengo problemas, entonces, una vez que ya sepa, si ustedes no analizan los problemas de salud y los problemas del paciente, no pueden hacer una terapia adecuada de ninguna manera. Yo trato de aplicarlo inclusive hasta la actualidad porque cuando veo pacientes, estoy viendo pacientes últimamente y prácticamente hay que analizar todos los aspectos. Por ejemplo, una paciente con bastante edad que tenía su problema respiratorio, pero que prácticamente estaba muy delgada, no podía absorber bien los alimentos, entonces le indicaron un antibiótico por vía oral. Se decía, bueno, por vía oral no, si no se absorbe y está con un poco de presión baja, probablemente no tenga una buena absorción. Intramuscular no le puedes poner, tiene que poner endovenosa. Entonces, analizando el paciente, las características del paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Disminuir los síntomas en intensidad y en frecuencia. Esto es fundamental. Prevenir las exacerbaciones futuras. Minimizar las limitaciones en las actividades relacionadas con el alma. Entonces, de acá está, por ejemplo, para el control actual, prevenir los síntomas diurnos, nocturnos y tras el ejercicio físico. Si es que está usando agonistas de acción corta, no más de 2 días a la semana, pero si está usando todos los días, poco a poco, no lo va, es un avance progresivo. Mantener la función pulmonar normal, que no haya restricciones en su vida cotidiana y cumplir las expectativas del paciente y su familia. Y a largo plazo, prevenir las exacerbaciones, la mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de la función pulmonar y evitar los efectos adversos del tratamiento. Estos son todos los objetivos que tiene que plantear. Lógicamente, cuando ustedes hagan su taller, no necesariamente van a estar todos ellos de acuerdo a lo que revisen en la literatura, pero es importante tener en cuenta todos estos factores. Luego de ello viene ya, como ya tengo mis objetivos, ya sé los problemas del paciente, ya tengo mis objetivos, porque si el paciente es insuficiente renal, por ejemplo, y está con asma, tengo que decir, usar medicamentos que no afecten, aparte de eso, como objetivo, usar medicamentos que no afecten la función renal. Entonces, mire, los objetivos siempre están en relación con los problemas. Ahora, acá viene, una vez que ya tengo los objetivos, tengo que ver las estrategias. Y en las estrategias terapéuticas hay estrategias no farmacológicas y hay estrategias farmacológicas. Dentro de las estrategias no farmacológicas, los deportes, por ejemplo, deportes desencadenantes de crisis como los que se realizan en ambientes muy fríos y secos, en la montaña, en jockey sobre hielo, no pueden hacer definitivamente. Deportes que requieran una intensidad de trabajo muy elevada, carrera, por ejemplo, tampoco puede hacer. Practicar deporte en pabellones cubiertos en época de calor, hay que evitarlo. Exposición ambiental al alergeno, o sea, los pólenes, que no haya polen, mucho, los hongos, los ácaros, hay que evitarlo todo eso. Entonces, pero practicar deportes en ambientes con mayor grado de humedad,
natación o entrar en zonas húmedas junto al mar, a orillas de ríos. Deporte con calentamiento progresivo y menor intensidad de esfuerzo y con intervalos de descanso. O sea, no entrar a un deporte agresivo de inmediato. Deportes en equipo, en los que se pueda modular el esfuerzo de relevo. Luego vienen otros aspectos. Evitar los ácaros del polvo doméstico. Cambiar el colchón, cubrir el colchón, la almohada con una funda impermeable. Medida eficaz, lavar semanalmente la ropa de cama a 60 grados. Evitar las moquetas o las alfombras, las paredes enteladas. Entonces, evitar los objetos que se acumulen polvo, peluches, libros. O sea, cuando tienes sus libros, por ejemplo, como el que tengo acá, hay que cada cierto tiempo lo van a limpiar, porque si no es, los ácaros pueden producir molestias o los hongos también. Evitar los objetos, ahora, usar un aspirador, no barrer, limpiar el polvo con un paño húmedo, o sea, no, porque si no el polvo va a entrar al paciente. Airear y ventilar el dormitorio frecuentemente. Evitar los sistemas de calefacción, refrigeración de aire. Acaricidas químicos puede ser incluso perjudicial para el control del asma. Reducir la humedad inferior al 50%. Entonces, esas son las estrategias no farmacológicas. Ahora vamos a las estrategias farmacológicas. ¿Qué utilizamos como estrategias farmacológicas? Grupo terapéutico para el alma. Broncodilatadores. Bueno, agonistas beta 2, adrenérgicos. Generalmente los selectivos son los que más se usan ahora, pero pueden ser no selectivos, pero hay de acción corta y de acción prolongada. Antagonistas muscarínicos, que hay de acción corta y de acción prolongada. Y las metilsantinas, que no solo tiene efecto broncodilatador, sino tiene efecto antiinflamatorio y efecto modulador. Entonces, ¿qué se utiliza? Como antiinflamatorio se utilizan los glucocorticoides, los antileucotrienos y los hormonas. ¿Cómo actúan estos medicamentos? O sea, porque es importante mencionar acá los mecanismos de acción. Cuando uno habla de las estrategias terapéuticas, de las estrategias farmacológicas, uno tiene que ver el mecanismo de acción y de acuerdo a eso, dónde actúan. O sea, por ejemplo, acá, el CAMP es el que produce, el AMP cíclico es el que produce broncodilatación. Entonces, los agonistas beta 2, por ejemplo, aumentan la adenilciclasa y aumentan el CAMP. Entonces, lo que hacen es, los agonistas incrementan el CAMP, el AMP cíclico, y producen broncodilatación. La teofilina inhibe la fosfodiesterasa que degrada el CAMP en AMP. Entonces, la teofilina es un inhibidor de la fosfodiesterasa e incrementa los agonistas beta y la teofilina aumentan el CAMP psíquico que produce broncodilatación. El tono bronquial prácticamente es modulado por dos sustancias. Una es la adenosina y otra es la aceticolina. La adenosina produce broncoconstricción y la aceticolina también. Entonces, si yo doy teofilina, va a disminuir la adenosina. Entonces, la teofilina actúa como inhibidor de la fosfodiesterasa, evitando la degradación del CAMP y también inhibe la adenosina para evitar la broncoconstricción. Y los antagonistas muscarínicos, en este caso el ipratropium, que son antagonistas de la aceticolina. Esto es todo lo que ya hemos mencionado con relación a los broncodilatadores. Los broncodilatadores, los beta 2 agonistas, producen broncodilatación, ojo, vasodilatación, inhiben los mediadores y aumenta y aclaramiento mucociliar. Por eso están dentro de lo que se llama los mucoactivos. Inhibición, aclaración mucociliar. O sea, también intervienen en el transporte del moco. Hay agonistas selectivos, salbutamol, levaborterol, formoterol, indacaterol. Salmeterol, formoterol, indacaterol son agonistas beta 2 selectivos de acción prolongada.
salbutamol y albuterol, que salbutamol o albuterol es lo mismo, son lo que el salbutamol se conoce en Europa, en el Perú, pero en Estados Unidos se conoce el albuterol, pero hay otro producto, sí, el levalbuterol. Agonistas no selectivos, metaproterenol, isoproterenol, epinefrina. Anteriormente, nosotros cuando hace muchos años recién iniciábamos la carrera ya como asistentes, veíamos en emergencia pacientes que tenían asma, venían en crisis asmática, prácticamente les iniciábamos con teofilina y les hacíamos un monitoreo sérico. Y aparte de eso, en algunos casos, cuando no mejoraba con teofilina, le dábamos noradrenalina, adrenalina, disculpe, la adrenalina, que tiene efecto beta 2 agonista beta 2 y para dilatarle los bronquios, pues lo colocábamos por tercio. En la actualidad ya no se usa mucho por sus reacciones adversas, hay que tener mucho cuidado, pero se sigue utilizando en algunas situaciones, igual que la teofilina, que también, porque la teofilina y la adrenalina son fármacos de margen terapéutico estrecho y que requieren mucho cuidado por muchas reacciones adversas. Las agonistas beta 2 acá esto es importantísimo. Los inhaladores de acción corta, el SABA, agonistas beta de acción corta, short action, son la principal terapia del asma agudo, o sea, de la crisis. En crisis son agonistas beta 2 de acción corta. En crisis, no para la crisis. No se puede usar el salbuterol, el indacaterol, esto. ¿Por qué? Porque su acción se ve después, o sea, no actúan, pueden actuar, pero no producen una broncodilatación de inmediato. Lo que pasa es que mantienen, sí, a largo plazo, o sea, para controlar ya la enfermedad sí se utilizan. Los beta 2 selectivos de acción prolongada inhalatorios en combinación con corticoides juegan un rol en el control a largo plazo del asma moderado a severo, en asma moderado a severo. Los agonistas beta 2 selectivos producen, acá ya hemos visto, producen adenosina monofosfato, el CAMP, por activación de la adenosina. Entonces, el inicio de acción y duración se debe a variaciones en la estructura molecular. También interactúan con otros receptores beta adrenérgicos, no solamente él, en una variedad de otras células que juegan un rol importante en el asma. ¿Cuáles son? O sea, tienen potencial para disminuir la liberación de mediadores de mastocitos, disminuyen la liberación de mediadores, inhiben los neutrófilos, eosinófilos y respuesta funcional de linfocitos, incrementando el transporte mucociliar, afecta el tono vascular y el edema. Entonces, es importante, la acción de los broncodilatadores no solamente es broncodilatador, sino también esto es mucolítico, o sea, mejora el transporte del muco ciliar y disminuye la liberación de mediadores de los mastocitos, eosinófilos, etcétera, y linfocitos. La respuesta individual de los beta-agonistas en las exacerbaciones está en relación a muchos factores, si hay broncoconstricción, edema, etcétera. La ruta de administración es otro determinante de la eficacia. ¿Qué rutas existen? Intramuscular, intravenoso, oral, inhalatorio. Los estudios han demostrado que las rutas inhalatorias y las subcutáneas son superiores a la vía oral, porque en la vía oral hay fenómenos del primer paso, etcétera. No hay variaciones en la eficacia por nebulización con inhalaciones en dosis equiparables. Esto es un poquito relativo, pero en cuanto a la eficacia, esto es igual en eficacia. Sin embargo, hay personas que no pueden calar, entonces hay que ayudarles con las nebulizaciones, pero los resultados son los mismos. A eso se refiere esto. Hay nebulizaciones, pero las nebulizaciones nunca se hacen con agua pura, ni agua caliente. El agua caliente irrita las mucosas, yo no sé, a veces he visto personas que le ponen esto,
se tapan con una toalla y un vaporizador y una olla o un recipiente, agua caliente y respiran eso. Eso produce irritación. Elimina lógicamente moco porque está disolviendo ahí, pero no es recomendable. En las nebulizaciones se hace con solución salina, soluciones isotónicas. Y además se le puede agregar ya un broncodilatador o un fluidificante, etcétera, pero en cantidades pequeñas. La administración endovenosa se asocia con mayores reacciones adversas. En algunos casos donde no hay respuesta en la crisis con agonistas beta adrenérgicos de acción corta, se asocia con anticolinérgicos muscarínicos de acción corta, también con el hipatropio, por ejemplo, por manejo inercial en exacerbaciones severas. LABA y bilanterol son usados con corticoides para pacientes con asma moderado a severo, ya no la aguda, sino ya no la leve. ¿Cómo se administra el aerosol? Acá esto es importante. Nosotros tenemos, o sea, las partículas de los de las sustancias de los broncodilatadores. Hay partículas de 10 milímetros, 10 micras, micras, y hay que se depositan en la boca y se absorben por vía gástrica. Las de menor de 0,5 se inhala y se exhala. Entonces, elimina uno a unos 5, depositan en las vías aéreas. Entonces, esto se deposita efecto terapéutico justamente con estos, con las que son partículas mucho más pequeñas se adhieren a las paredes. Las grandes se pegan a la cavidad oral y se absorben por vía oral. Entonces, por esta razón, lógicamente, en el hígado tiene el fenómeno primer paso. La dosis equivalente de salbutamol oral difieren 40 veces, o sea que la por vía inhalatoria actúa mucho más veces, pero este tipo para obtener esto, prácticamente se usa el espaciador, que disminuye la llegada de partículas de más de 10 y no es necesario coordinar la inhalación con el disparo del ventilador. Entonces, porcentaje de llegada de partículas a vías aéreas de 2 al 10% llega más o menos. Entonces, y acá tenemos los espaciadores, pero mayormente no hay, eso ya lo van a ver ustedes posteriormente. Algunos, se ha identificado en el laboratorio tolerancia, pero las que producen más tolerancia son los orales, que ahí a veces puede estar influenciado por un polimorfismo genético. Las toxicidades, generalmente a nivel cardiovascular hay temblor, puede haber incrementos de frecuencia cardíaca y palpitaciones. Generalmente se ve más eso con los no selectivos y es menos frecuente con los selectivos. Pero aún así, con dosis altas, se ven a veces. Hay cardiomiopatía inducida por estrés también y puede haber algunos reportes de hiperglicemia y de hipocalemia. Ahora tenemos el otro grupo, los anticolinérgicos muscarínicos, que tenemos de acción corta, el hipertropio y el de acción prolongada, el tiotropio, un menclidinio y glicoperronio. Todos se absorben por vía oral, pero difícilmente, generalmente se aplica por inhalación o spray nasal. Estos son agonistas, antagonistas colinérgicos muscarínicos, pero que pueden tener acción en otros, pero más preferencial para vías respiratorias. Y en algunos casos, por ejemplo, como los antagonistas colinérgicos muscarínicos, que hacen? Disminuyen las secreciones. Usted sabe que los anticolinérgicos disminuyen los efectos, disminuyen las secreciones. Entonces, terapia de mantenimiento se usa generalmente para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El hiperatropio puede usarse fuera de la indicación oficial para las exacerbaciones agudas del alma. Se usa el hiperatropio asociado con un beta en caso de que no haya respuesta. El tiotropio para mantenimiento en el asma y lógicamente también en el EPOC, que es
En el asma aguda se utilizan asociado a beta 2 agonista. Uso también en rinitis alérgica. ¿Y por qué se usan en rinitis alérgica o no alérgica o viral? A veces la clorofenilamina da sueño porque es bueno, pero sí produce un buen efecto. Pero a veces se utilizan los antigripales que se dan por vía oral. Les recomiendo no usarlo. Actualmente estos antigripales se estaban usando dentro de la modalidad OTC, o sea, fármacos que no necesitaban receta médica en Estados Unidos, pero actualmente ya lo han suspendido, todo necesita receta médica. Estos fármacos pueden producir muchas molestias, inclusive ustedes cuando ven el Panadol antigripal, lo leen, bueno, de repente ustedes tienen mejor vista que yo, lógicamente, pero se lee, hay que ir con, ahí dice, contraindicado en pacientes que tienen problema cardiovascular, porque lógicamente producen vasoconstricción, incrementan la presión arterial, producen una serie de molestias. Yo he visto pacientes que toman esto, eso ya está. En la actualidad para la rinorrea, cualquiera que sea la causa, se utiliza los vasoconstrictores, pero de acción, la nafazolina, por ejemplo, de acción local. Y se puede asociar, ahora lo asocian a veces con un anticolinérgico muscarínico, también inhalatorio o gotas de acción tópica, porque lógicamente disminuyen las secreciones. Las metilxantinas, o sea, ya tiene, estos son inhibidores de la fosfodiesterasa y también es un antagonista de los receptores de adenosina, ya lo vimos. Propiedades, fármaco de índice terapéutico muy estrecho y hay que hacerle un monitoreo serio. A veces, actualmente ya no se utilizan para asma agudo, pero se utilizan para casos severos. Y vamos a ver las razones, el por qué se utilizan para casos severos. Se metaboliza en hígado y se excreta por riñón. A nivel bronquial produce relajación, no produce tolerancia. Inhibe la secreción de histamina inducida por antígenos en tejido pulmonar. En el sistema nervioso central puede producir el aumento de la alerta, disminuir la fatiga, pero también puede producir a veces problemas serios a nivel del sistema nervioso central. En cardiovascular es un cronotropo inotropo positivo. Relajan el músculo liso vascular, excepto el cerebro. Disminuye la viscosidad de la sangre. Y acá otra función que es la más importante desde mi punto de vista. Todas son importantes, pero esta es la que quiero enfatizarlo más. Es en el músculo estriado. Mejora la contracción, revierte la fatiga del diafragma, mejora la respuesta ventilatoria y por eso disminuye la disnea. Cuando hay asma severo, cuando hay asma severo, el diafragma ya se fatiga. Entonces, si usted le da la teofilina, prácticamente va a mejorar la contracción del diafragma y lógicamente va a haber menos disnea, se ayuda, no como terapia monoterapia, sino terapia adyuvante. Y estimula la secreción gástrica, por eso puede producir problemas de gastritis, puede producir problemas de arritmias a nivel del sistema. Esas son las reacciones adversas, pero acá estamos viendo los efectos. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la teofilina? Que en realidad viene como aminofilina, pero la aminofilina tiene un porcentaje alto de teofilina más etilendiamina. Entonces, pero tiene un efecto broncodilatador, antiinflamatorio, inmunomodulador y efectos broncoprotectivos. Ahí lo que pasa es que cuando inhibe a una fosfodiesterasa, pero otra, fosfodiesterasa 3, inhibe a la fosfodiesterasa 3, pero su efecto antiinflamatorio puede ser por inhibición de la fosfodiesterasa 4 y activación de las D-acetilasa 2. O sea, inhibe a la fosfodiesterasa 3, fosfodiesterasa 4, pero activa a la D-acetilasa 2. ¿Qué pasa? La D-acetilasa 2 están reducidas en EPOC y están reducidas en asma. Por esta razón es que se usan las metilxantinas. Entonces, el incremento de la actividad de la D-acetilasa 2 la puede incrementar la respuesta a la corticoides, o sea, un asma severo resistente a corticoides y en asmáticos fumadores.
O sea, yo le doy a un asmático, le doy corticoides y no mejora, tengo que asumir probablemente que se debe a una disminución de la D-acetilasa 2. Y si hay, entonces le doy una metilsantina, se incrementa o se activa, no disminución, sino una desactivación, se activa la D-acetilasa 2 y prácticamente los corticoides vuelven a funcionar también. Potencial de uso por paciente con asma crónica con intolerancia al ABA. Estos son agonistas beta de acción prolongada, sin respuesta a corticoides inhalados. Por vía intravenosa puede ser agregada en asma severa cuando los pacientes no responden a nebulizaciones o corticoides sistémicos. Por viendas, pero hay que tenerle. Actualmente ya no se permite, o sea, ya no se acepta la aplicación intravenosa en bolo, o sea, que le aplicas, ¡bum! Terminó. Ya no. La cantidad de moléculas que pueden llegar dependiendo del fármaco al corazón, pueden a veces producir embolia pulmonares. Entonces, lo que se recomienda ahora, toda administración endovenosa debe ser, bueno, bolo o infusión de acción corta, en 15 minutos, 30 minutos, etcétera, como mínimo. No se le puede dar en 2 minutos, definitivamente, cualquier medicamento. Te hemos mencionado. Teofilia de indicaciones. Lógicamente, ya hemos dicho, puede usar como tratamiento complementario cuando los corticoides son inhalados y los agonistas no controlan los síntomas del alma. En esos casos, o sea, estoy dándole corticoides, no controla, le agrego teofilina. Ahí es donde se tiene que dar esto. Se puede usar para tratar bronquitis crónica, enfisema también en algunos casos. Efectos adversos e interacciones. A dosis terapéuticas causan inquietud, dispepsia. La intoxicación puede causar vómitos, vómitos, cefalea, taquicardia, temblores. Puede producir arritmias y convulsiones, hemos visto. Y lógicamente, como la teofilina se metaboliza por el sí, puede estar sujeta a la acción de inhibidores o inductores enzimáticos. Por ejemplo, los macrólidos o fluoroquinolonas aumentan la concentración de la teofilina y por lo tanto aumentan el efecto tóxico de la teofilina, que es un fármaco de max terapéutico estrecho. Entonces, el uso de bracólidos y fluoroquinolonas hay que tener mucho cuidado en estos casos. Acá tenemos la teofilina, disminuye el número de células de eosinófilos, disminuye las citoquinas, tráfico de citoquinas, disminuye los mediadores de las células cebadas, disminuye las citoquinas de los macrófagos. Entonces, al final, ¿qué produce? Broncodilatación, produce disminución del edema y en el músculo estriado, aparato respiratorio, aumenta la fuerza de contracción del diafragma. La teofilina, como ya hemos mencionado, tiene muchas interacciones con anticonceptivos orales, aumentan la concentración de séricas de los anticonceptivos orales, antagonistas de calcio, disminuye la concentración, o sea, lo que aumentan las concentraciones de teofilina son los inhibidores enzimáticos. Los que disminuyen la concentración de séricas de la teofilina son los inductores del enzima microsomal. Estos son los inductores y estos son los inhibidores para teofilina, para teofilina. Ahora vienen los antiinflamatorios. Y dentro de los antiinflamatorios tienen los corticoides, corticoides inhalados. Luego tenemos los estabilizadores de mastocitos, entre ellos entre ellos las cromonas. Y luego los inhibidores de leucotrienos. Entonces, los corticoides ya tenían pues las diferentes beclometazonas, fluticazonas, no metazonas, sistémicos, prednisona, prednisolona. Generalmente en la fase aguda se puede dar prednisona por 2 o 3 días, tanto en adultos como en niños. Generalmente en niños prácticamente no se debe dar, bueno, por 1 o 2 días, pero no se debe dar a largo plazo los corticoides por vía sistémica. ¿Por qué? Porque han demostrado la disminución del crecimiento.
O sea, los niños no crecen. Eso está demostrado ya por muchos estudios clínicos. Por eso es que aparecieron después los inhaladores. No se puede dar ya por vía, salvo pues que una enfermedad, no haya otra alternativa. Los corticoides ya sabemos cómo actúan. Digamos, alteran la transcripción de varios genes, incluye lo que modifican para el receptor beta 2, para proteínas antiinflamatorias. Puede disminuir las células inflamatorias, la permeabilidad vascular y la producción de moco. Acá tenemos, vamos a ver acá en esto, las indicaciones son de primera línea para el tratamiento de asma persistente. Los corticoides inhalados son útiles para el tratamiento inicial del asma con fármacos adicionales según la necesidad. Y estas son las características de los corticoides, cómo actúan. De acá tiene, igual, disminuye el número de eosinófilos, disminuye las citoquinas, disminuye el número de células cebadas, disminuye la producción de citoquinas macrófagos, disminuye las células dendríticas. ¿Qué hace? Disminuye las citoquinas, disminuye los mediadores a nivel de las células epiteliales, disminuye el edema, disminuye la inflamación, aumentan los receptores beta 2 y disminuye las citoquinas. Aumentar los receptores beta 2 lógicamente va a haber más broncodilatación, pero no por los corticoides, y disminuye la secreción del moco. Esto es lo que hacen los corticoides. Las reacciones adversas hay locales disfonía, candidiasis faríngea, cuando uno aplica corticoides con mucha frecuencia, sistémicos, insuficiencia, supresión adrenal, o sea, la supresión del eje suprarrenal, supresión del crecimiento en niños, equimosis, osteoporosis, catarata, glaucomas, hiperglicemia, etc. Los AINES están contraindicados en pacientes que tienen asma bronquial. Los inhibidores del leucotrieno, por último, antagonistas de los receptores de leucotrienos, incluyen al Lucas y Montelukast. ¿Qué hacen ellos? Disminuyen el edema de las vías respiratorias y la broncoconstricción, así como la infiltración inflamatoria celular. Pero los efectos no son tan buenos como son con los glucocorticoides, pero en exacerbaciones son iguales. Alternativos a los corticoides en asma persistente. Y acá tiene los leucotrienos, o sea, hay aparte de los antagonistas de leucotrienos, el Montelukast, el Pramlukast o el Safirlukast, tenemos los inhibidores de 5 de lipoxidasa, 5 lipoxigenasa, disculpe, que inhibe la formación de ácido araquidónico en cisteína-leucotrienos. En asma alérgica moderada inducida por ejercicio se utiliza los inhibidores de 5-lipoxigenasa, que es el Sileutón, es útil en asma alérgica. Las indicaciones de los antileucotrienos son como profilaxis o como tratamiento en asma crónica para aliviar síntomas asociados también con rinitis alérgica. Hay problemas a nivel del sistema nervioso central, elevación de enzimas hepáticas como reacciones adversas. Lógicamente el Safirlukast tiene interacciones con la warfarina, incrementa la concentración, o sea, se comporta como un inhibidor enzimático. Los estabilizadores de mastocitos, acción de células cebadas, eosinófilos, acciones no broncodilatadoras, generalmente bloquea la broncoconstricción por ejercicio, reduce los síntomas y la necesidad de broncodilatadores. Es como profiláctico generalmente. Tiene reacciones adversas como irritación de garganta, sequedad de mucosas, edema, etcétera. Y lógicamente se previenen administrando antes beta 2. Lógicamente tiene que administrarse en esos casos. Este es un abordaje escalonado del tratamiento que lo vamos a ver solo someramente, ¿no? Porque no hay, cuando ya hagan terapéutica, ahí me supongo que ahí lo van a hacer ya en terapéutica, lo van a ver con más detenimiento. Tienen acá esto, generalmente en el escalón 1 se lo monta antagonistas de acción corta, antagonistas beta 2 de acción corta, pero en todos los escalones, cuando hay crisis,
agonistas beta 2 de acción corta en todos los escalones, tanto en el escalón 2, 3, 4 y 5. Y se va agregando corticoides, en el escalón 2 corticoides a dosis bajas, después corticoides a dosis altas, y después asociado ya corticoides con agonistas beta 2 de acción prolongada, etcétera, etcétera. Y en algunos casos ya se asocia con teofilina, como ya hemos visto cuándo, y otras opciones. Y luego acá tenemos ya otros fármacos para el tratamiento. Tenemos el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-IgE, la inmunoglobulina E. Entonces, prácticamente, esto impide que la inmunoglobulina E estimule a las células cebadas, a los macrófagos, a los linfocitos y produzca inflamación crónica y a nivel de los eosinófilos también. Entonces, lo que hace es, se liga fuertemente a la inmunoglobulina E, disminuye la expresión del receptor, impide que el alergeno se una y desencadene la liberación de mediadores. Esto se usa por vía subcutánea cada 3 semanas más o menos. El efecto más importante es la disminución de la intensidad de las exacerbaciones, que esto se utiliza de vez en cuando, o sea, no es una terapia de primera línea. Ya, en la actualidad ya están apareciendo una serie de dirigidos a citoquinas, el succinato, la inhibición de las interleuquinas 17, 17F, de la interleuquina 3, el interleuquina 4, etcétera. El omalizumab, que ya vimos que es un anticuerpo específico para la inmunoglobulina E. Ahora vamos a ver el otro tema, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que prácticamente que es hay una relación, como ven acá, enfermedad. Actualmente, algunos ya no le llaman el EPOC, sino EPIC, o sea, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Pero lo mismo, entonces tenemos acá un aspecto importante. Los que participan, cuando hay un enfisema, o sea que es destrucción de los alveolos, cuando hay inflamación prolongada, bronquitis crónica, y en caso de asma también hay alteraciones en el flujo, todo esto conlleva al EPOC. Considera lo importante en el EPOC es enfermedad potencialmente mortal. Causa principal, tabaquismo. Y también el ambiente, ¿no? O sea, las zonas con mineras, una serie de aspectos. Y luego algunos medicamentos también que pueden producir a veces, pero principalmente es el tabaquismo. No se cura radicalmente, pero puede prevenirse algo. Yo siempre lo cuento, siempre les menciono de un paciente, un famoso músico, guitarrista, que se presentaba por televisión, llegó a consultorio del hospital Rebagliati, llegó por otras molestias, pero en plena consulta, como le dije que pues, vamos a examinar, etcétera, me dijo, doctor, un favor, quiero fumarme un cigarrillo. Le digo, mire, sabe que no está permitido acá, pero cuando termine de examinar, usted sale, antes que le den la receta, sale y fuma si quiere su cigarro, pero bueno, después vamos a conversar. Le digo. Pero hágame un favor usted. ¿Qué favor? Me dijo el doctor. Pensé que le iba a decir que me enseñe a tocar guitarra. No, le dije que me espere, que quiero conversar con él. Me esperó, vi 2, 3 pacientes más, le pedí permiso y lo llevé a Rayos. Y en Rayos le dije, hablé con el radiólogo, le expliqué bien y le dije que le tomen una placa de pulmones, ya tenía fibrosis inicial. El radiólogo le dijo, mire, y el radiólogo lo que hizo, le dije, señor, espéreme un ratito, porque era un señor que era muy conversador, muy ameno, muy alegre, etcétera, pero espéreme un ratito, le dijo, y a los 5 minutos se trajo un fajo de radios. Y dijo, mire, estos son los casos que tengo de fibrosis pulmonar. Los pulmones están destruidos. Acá ya este es el caso más severo, con complicaciones, con todo esto. Se quedó.
pálido. Nunca más fumó. O sea, no es que voy a fumar un hito, nada. De ahí dijo, doctor, nunca más fumo. Lo veía de vez en cuando con consultorio y me dijo, doctor, dejé de fumar. Eso es fundamental, motivarlos, enseñarles qué es lo que produce la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el tabaco. El tabaco es dañino no solamente para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer y cáncer de otros tipos, de otro tipo también, no solamente pulmonar, hepático y todo, con menos frecuencia, pero lo ocasiona. Y les cuento, un profesor famoso del hospital tenía su esposa que era fumadora. Él nunca fumó un cigarrillo, nunca, nunca nosotros lo veíamos, nunca fumaba un cigarrillo. Su esposa sí. Su esposa subió a piso porque tuvo una isquemia cerebral transitoria, salió de alta, le dijeron que ese eran sus marcadores para neoplasia, fue con su esposo a hacer sus marcadores y al esposo le dijo, oye, ya que me voy a hacer yo voy a hacer mis estudios, tú también hazte por si acaso. Bueno, dijo, se hizo. El que salió positivo fue el esposo y ella no. Ella está hasta la fecha viva, lógicamente dejó de fumar. Hay factores genéticos, una serie de factores que influencian. Él falleció a los 4 o 5 meses, falleció. Le encontraron un cáncer pulmonar, tenía un marcador, se hizo su placa y ya tenía. Entonces es importante esto. El tabaquismo es dañino. No hay que, y un estudiante de medicina nunca debe fumar. Por favor, no hay razón. Que un hito, no hay razón. Porque si no, ¿qué ejemplo puede dar? Entonces, otros factores de riesgo son contaminación de aire ambiental interno, externo, exposición laboral a humos, infecciones repetidas también. La disnea de esfuerzo, tos con expectoración, destrucción de los cilios por el tabaco, dificultad al transporte del moco, se llena de moco esto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento farmacológico en esto? Beta 2 agonistas inhalados, anticolinérgicos inhalados, corticoides inhalados y sistémicos en algunos casos, las metilsantinas, ya hemos dicho, de liberación prolongada, porque agentes mucolíticos como son la acetilcisteína. Pero vamos a ver, ojo, es una enfermedad pulmonar que tiene una mortalidad y morbilidad bastante alta. Entonces, enfermedad pulmonar obstructiva incluye bronquitis crónica, enfisema. Enfisema se caracteriza por pérdida irreversible de los alveolos, por destrucción de las paredes celulares. En la bronquitis crónica hay producción excesiva de moco, hiperplasia y fusión de las células caliciformes. Y acá tiene el cigarrillo, humo, células epiteliales, macrófagos, monocitos, las proteasas que producen el enfisema y producen las proteasas que producen la hipersecreción de moco y otro las que producen los fibroblastos que producen la producción de fibrosis y aumento de las células caliciliares también que producen más moco. Entonces, acá tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva con tratamiento, los broncodilatadores de acción corta, las agonistas beta de acción prolongada, salmeterol, formoterol, indacaterol, alodaterol. Los anticolinérgicos muscarínicos de acción corta y paratropio, de acción prolongada, teotropio, el glicopiorrolato y el aclidinium. La teofilina, que se utiliza también hemos mencionado, y los corticoides inhalatorios. Acá, este es el nervio vago normal, aceticolina, los bronquios sin problema. Acá no, en la pulmonar obstructiva crónica. Los antagonistas colinérgicos muscarínicos, lógicamente mejoran un poco la irrigación, pero no, es un cuadro que no es curativo, ya no es reversible, como es el asma. Y acá tenemos el tratamiento, o sea, en escalera, empezar con valorar un broncodilatador, un LAMA o LAVA, agonista muscarínico, colinérgico de acción prolongada.
o un agonista beta adrenérgico de acción prolongada, un agonista colinérgico de acción prolongada, y las combinaciones que se hacen con corticoides inhalados, corticosteroides inhalados, y lógicamente los antiinflamatorios orales, todas las combinaciones que van a ver ustedes que lo van a aprender ya en la terapéutica, en terapéutica. Tienen el manejo, por ejemplo, puede haber disnea, la función pulmonar puede ser desde leve a severa. La, lógicamente hay que hacer educación no deben fumar. Yo tengo oportunidad de ver, por ejemplo, a veces cuando salgo a caminar, a hacer ejercicios, hay personas que están fumando, pero a media cuadra el olor del cigarrillo es horrible. Entonces, las personas que quieren fumar, que vayan solas, lejos, salvo que les acepten sus amigos, bueno, es otra cosa. Pero se inicia con broncodilatadores de acción corta, broncodilatadores de acción prolongada, y tanto la broncodilatadores como pueden ser los muscarínicos y los betadrenérgicos. Rehabilitación pulmonar, corticoides inhalados, más agonistas colinérgicos, más agonistas beta de acción prolongada, oxígeno, que eso es lo que se utiliza para el asma. Ahora tenemos los agentes mucoactivos. ¿Qué son agentes mucoactivos? Pueden modificar la producción de moco, pueden modificar la secreción de moco, pueden modificar la naturaleza de su composición del moco y su interacción en el epitelio mucociliar. ¿Por qué? Porque el epitelio mucociliar es fundamental. Entonces, y estos mucoactivos hay varios. O sea, ¿qué significa un mucoactivo? Esto. O disminuye o mejora la eliminación, o disminuye la secreción de moco, o altera la naturaleza de la composición del moco. Entonces, los expectorantes, ¿qué son? Inducen tos e incrementan el volumen de la secreción. Entonces ojo, los expectorantes son fundamentales porque es para eliminar las secreciones, para eliminar de las secreciones. Y los únicos expectorantes que ya estamos adelantando en la próxima lámina, vamos a ver, que están demostrados, aprobados por la FDA, son la guaifenesina y la bromexina, y cuyo metabolito es el ambroxol. Pero en primer lugar son la guaifenesina, que da buenos resultados, incrementa. Nunca, a mí me sorprende cuando yo voy a farmacia a preguntar por guaifenesina, me dicen, sí tenemos, pero está asociado ¿cómo se llama? Con destrometorfano, con un antitusígeno o con otro antitusígeno. ¿Qué es eso? ¿Para qué le va a dar un expectorante si le va a disminuir la tos? El expectorante para que elimine, o sea, nunca asociar con antitusígenos. Y antitusígenos no se usa cuando hay secreciones, por favor. No se usa porque si no se detienen las secreciones y pueden haber problemas infecciosos severos. Mucolíticos reducen la viscosidad del moco. Mococinéticos, o sea que ayudan a movilizar el moco. Incrementan la motilidad y la transportabilidad del moco. Y los mucorreguladores, los que mejoran disminuyen la producción, controlan el proceso de hipersecreción. Lógicamente, la secreción de moco puede incrementar no solo en asma, sino también en EPOC 10 veces. Y en EPOC y 10 veces más, 3 veces más en EPOC y 10 veces más en fibrosis quística. La fibrosis quística del páncreas, la fibrosis quística que produce la mucoviscidosis, que realmente se presenta en damas, a veces son varones también, pero más damas, entre 20 o 15 años a 20 años más o menos, en gente joven, pero se evolucionan, también en adultos se ve, evolucionan a problemas, evolucionan con infecciones por Pseudomonas aeruginosa y tienen mucha cantidad de moco. Los agentes mucoactivos, ¿cuáles son?
Lo más importante es reducir la producción de moco y suspender el tabaquismo, definitivamente. Los broncodilatadores y los antiinflamatorios también tienen efecto mucoactivo. Los broncodilatadores actúan como mucocinéticos para mejorar el flujo aéreo. Los anticolinérgicos disminuyen las secreciones. Las metilsantinas incrementan la frecuencia de los movimientos ciliares, aumentan el flujo de agua al lumen, lo cual debería mejorar la eliminación. Inhibidores de la fosfodiesterasa, roflumilaz, reduce la frecuencia de exacerbaciones y mejora el score de Disney. Los glucocorticoides inhalados actúan como mucorreguladores, controlando la inflamación que es causa de hipersecreción. Entonces acá tienen, todos actúan, todos. Tenemos entre los mucolíticos, tenemos la N-acetilcisteína, reduce exacerbaciones con relación a placebo, la carbocisteína, la erdosteína. Lo que se está utilizando, que no hay en estudios, es que los estudios a veces tienen como output, tienen variables que son muy severas, a veces no variables que son duras, no blandas. O sea, acá en este caso con acetilcisteína han hecho un estudio con variables duras, o sea, para ver si mejora el cuadro en general y mayormente no, pero sí disminuye digamos, licúa el moco. Tenemos la endorsteína, la carbocisteína. La endorsteína, perfil de seguridad establecido y menos efectos adversos que otros derivados. Opción de uso para exacerbación de POC en pacientes que no pueden usar corticoides con beta-agonistas. Comparado con placebo, reduce el 30% de exacerbaciones, además de las propiedades antiinflamatorias. Expectorantes, ya hemos mencionado. Guaifenesina, bromexina y su metabolismo, el ambroxol. Guaifenesina disminuye la tensión superficial y la adhesividad del moco. No deben esperarse respuestas importantes con su uso. Pueden haber molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos. Sirve como adyuvante. En expectorantes de que tienen que tomar líquido. Una cosa es hacer nebulizaciones con líquido y otra cosa es tomar líquidos. Hay que tomar bastante líquido, pero la hidroterapia es fundamental para esto también. Los antitusivos, las causas virales, medicamentosas, puede ser por los inhibidores SECA, la captopril, el enalapril, producen la tos, el reflujo gastroesofágico y la tos crónica. Entonces hay que buscar bien cuál es la causa de la tos. Los fármacos para la tos son los antitusivos, los opioides, la codeína, que generalmente se utilizaba y creo que se sigue utilizando en pacientes que tienen hemoptisis por neoplasias o por otras razones y que están con mucha tos, les dan la codeína, pero tienen sus reacciones adversas, lógicamente, con el estreñimiento, náuseas, depresión respiratoria. Y otros antitusivos en el destrometorfano. Tiene actividad antitusiva, pero no tiene efecto analgésico porque es un opioide. Antagonistas de receptores N-metil de aspartato con actividad central. No se comporta como narcótico morfínico, o sea, el dextrometorfano, que es la fórmula 44. Uso frecuente para alivio de la tos, pero su eficacia es baja. En pacientes con inhibidores de monoamina oxidasa producen problemas producen arrítmicos, puede producir molestias, o sea, síndrome serotoninérgico. El benzonatato, derivado del glicerol, similar a la procaína y otros anestésicos de tipo este, disminuye la actividad de los receptores de tos periférico. Entonces, pero los que más como antitusivo, generalmente cuando no hay secreciones, es una tos seca y es fuerte. Puede darse el dextrometorfano o puede darse la codeína o el benzonatato también, cualquiera. Ahora tenemos el último tema que es la farmacoterapia en la desadaptación de las grandes alturas, que generalmente cuando uno va a viajar al lugar, ¿a dónde viajo? A Huancayo. ¿Cuántos metros tiene? 3.500, 4.000. O soy deportista y quiero escalar alturas. Entonces, el ascenso brusco puede producir, o sea, el mal de altura común con ascenso brusco más de 2.500 metros. ¿Qué pasa? Disminución del rendimiento de ejercicio y aumento de la ventilación. Deterioro
menor en la saturación de O2, por lo general menos del 90%, y la presión arterial de oxígeno disminuyó a 55, a 75%. ¿Sí? Tenía oportunidad de nosotros en Cajamarca hay un lugar que se llama el Cumbemayo, que tiene creo que más de 3.000 metros. Fuimos, pero bueno, lógicamente cuando éramos estudiantes de medicina, éramos jóvenes. Pero bueno, yo no tenía problema, pero un amigo que vivía, que nunca había salido de la costa, prácticamente me dijo que tenía problemas, tuvo que adaptarse, descansar, etcétera, etcétera. Altitud muy alta, 3.500 a 5.000 metros, rango más común para el mal de altura grave. El ascenso brusco puede ser peligroso, requiere un periodo de aclimatación. La saturación de oxígeno está en 75-85 y la PO2 ha bajado a 40-60. Hay hipoxia extrema que ocurre durante el sueño. Altitud extrema de 5.500 a 8.550, 8.850. El deterioro de la función fisiológica eventualmente supera la aclimatación, no hay aclimatación que valga ahí. Por encima de la habitación humana permanece más alta. Luego hay hipoxia, la saturación de oxígeno sigue bajando y la presión arterial de oxígeno sigue bajando mucho más también, inclusive. El mal de las alturas, prácticamente la fisiopatología, tenemos acá el edema cerebral de las alturas. El edema se encuentra en neuroimágenes y en autopsias en pacientes con edema cerebral de las alturas. Revela edema, los estudios de resonancia magnética revelan edema citotóxico y vasogénico también inclusive. Generalmente con incremento en el cuerpo calloso, sustancia blanca y microhemorragias. Entonces, estos hallazgos indican que hay un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y por lo tanto pueden haber un incremento de la presión intracraneal y puede haber esto una herniación inclusive. Tener mucho cuidado con eso. Los casos fatales demuestran no solo edema cerebral, sino también hemorragias petequiales. El evento iniciador de la mal de las alturas, enfermedad juega de las montañas, es vasodilatación cerebral en respuesta a la hipoxemia. Hay vasodilatación que puede desencadenar la activación del sistema vascular trigémino, por eso es que produce una cefalea similar a la migraña, causando cefaleas, náuseas. La vasodilatación provoca un aumento del volumen cerebral, disminución de la distensibilidad y aumento transitorio. O sea, el volumen, el cerebro tiene el encéfalo, está acá, y esta es la masa. Cuando hay menos espacio, lógicamente hay más riesgo, pero cuando hay más espacio entre el encéfalo y esto hay menos riesgo. Las personas con una relación cerebro-bóveda más grande, es decir, menos espacio para el cerebro, se vuelven más sintomáticas que las personas con relación más pequeña, es decir, más espacio. Se resuelve la mayor parte de personas a medida que aumenta el contenido de oxígeno arterial. En aquellos que continúan desarrollando enfermedad aguda de las montañas, hay evidencia de la cascada de la formación de edema. Puede haber edema citotóxico, edema vasogénico, pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica, puede haber incremento de la presión intracraneana. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan? Que este es lo que el meollo que tenemos que el acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrosa carbónica que tiene acciones múltiples, en múltiples órganos, actúa en glóbulos rojos, en el cerebro, los pulmones, los riñones. Entonces, el mecanismo es múltiple, en múltiples mecanismos para acelerar la aclimatación y mejorar la hipoxemia, disculpe. La inhibición de la anhidrosa carbónica renal retarda la hidratación. Al desinhibir los receptores centrales, es importante destacar que la acetazolamida mantiene la oxigenación durante el sueño. La acción diurética de la acetazolamida ayuda a contrarrestar la retención de líquidos asociada al mal de altura. Actúa a nivel del sistema nervioso central, actúa a nivel renal. También disminuye la secreción nocturna de la hormona antidiurética y la producción del volumen de líquido cefalorraquídeo y posiblemente reduce la presión intracraneana.
La desametasona también es eficaz para la prevención, pero no ayuda a la aclimatación. Por los posibles efectos secundarios, los expertos recomiendan acetazolamida para la prevención y reservan la dexametasona para el tratamiento cuando ya hay edema cerebral de las alturas, especialmente. La dexametasona no debe tomarse por más de 7 días por las reacciones adversas, etcétera. La dexametasona puede ser terapia adyuvante para personas que ascienden rápidamente a alturas más de 3.000 metros en pacientes que son alérgicos a la acetazolamida. Es un 4 miligramos cada 12 horas se da. Ahora tenemos otras alternativas, o sea, acá hemos mencionado dos alternativas, la acetazolamida y los corticoides, sobre todo los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, que generalmente son sintomáticos para la cefalea, o sea, el paracetamol puede ser útil, pero el único estudio no incluyó un grupo placebo. Para aquellos que van a una altitud moderada, es decir, por debajo de los 3.500, la aspirina o ibuprofeno puede ser útiles para prevenir el dolor de cabeza, nada más. Pero no. Sin embargo, no está claro si estos medicamentos serían útiles como profilaxis en situación de riesgo, ¿no? Las limitaciones involucran medicamentos antiinflamatorios, dificultan prácticamente evaluar esos riesgos. Los estudios sobre profilaxis no son muy definitorios tampoco para esto. Entonces, en la enfermedad aguda de la montaña no es común debajo de los 2.000 metros, 25% entre 2.000 a 3.000 metros. Edema agudo cerebral de la montaña, incidencia 2% de elevaciones por encima de 3.000 metros, aunque ha sido reportado en altitudes como, bueno, pues un caso raro. Frecuentemente es acompañado por hipertensión pulmonar también. El tratamiento. Generalmente el tratamiento se basa en la sintomatología y la severidad. Casos moderados necesitan acetazolamida, oxígeno suplementario y potencialmente el descenso. La cámara hiperbárica, cuando no hay oxígeno o cuando no se no soluciona, que simula un descenso. Evitar el ascenso posterior, limitar la actividad física, evitar alcohol y depresores, no vamos a tomar de azepam, peor, o sea, depresores del sistema nervioso, y evitar alcohol también. Como sintomáticos se utilizan analgésicos, los antieméticos. El tratamiento sintomático como analgésico para cefalea, aspirina, acetaminofén, ibuprofén y lógicamente ondansetron para los vómitos en algunos casos y tratamiento acetazolamida es preferible en estos casos. Síntomas moderados a severos requieren acetazolamida, dexametasona, suplementos, terapia hiperbárica, ocasionalmente el descenso. El oxígeno suplementario es para aliviar síntomas de enfermedad aguda de las montañas y puede servir como alternativo en el descenso también. Terapia hiperbárica simula un descenso por incremento en la presión barométrica de 2.500 o más. En profilaxis se utiliza la acetazolamida en personas con una historia de enfermedad de las altas alturas que van a ascender a altura por encima de 2.500. Y también hay individuos con historia de edema agudo cerebral que trabajan en bajas alturas, cerca al nivel del mar, al ascender por encima de 2.800. Y acá tienen el tratamiento para la prevención, el tratamiento y para el tratamiento leve y para la enfermedad aguda de la montaña severa, acetazolamida, pero la duración es un día antes del ascenso hasta 2 días después, 3 días después a máximas alturas. La otra es acá, igualito. Para el tratamiento ya es continuar por 24 horas después de la resolución de síntomas. Pues no es un día antes hasta 2 a 3 días después, pero este es para la prevención. Y como tratamiento es duración por 24 horas después de la resolución de síntomas. Tratamiento de la enfermedad moderada a severa, dexametasona hay en estos casos. Las alternativas a la prevención de dexametasona en algunos casos, tratamiento de enfermedad aguda, la alternativa también para el tratamiento, pero igualito acá, cuando se da dexametasona como profilaxis, empezar un día antes del descenso y continuar hasta 2 o 3 días, igual que la acetazolamida. Lo mismo para el tratamiento, continúa por 24 horas más hasta que se resuelvan los síntomas. El edema cerebral de las alturas, por ejemplo, ahí se empieza con tratamiento con dexametasona, duración continuada hasta 24 horas después de la resolución de síntomas.
como alternativa o como adicional a cetazolamida. Edema agudo pulmonar de las alturas. Ahí acá se utiliza el nifedipino. La duración un día antes igualito. Ese es para la prevención y continuar por 5 días a máxima altura. Y como alternativa están usando los inhibidores de fosfodiesterasa, el tadafilo, el tadalafilo, el sildenafilo, dexametasona, cetazolamida. Y para el tratamiento de edema agudo pulmonar de las alturas, el nifedipino, también igual, pero que se utiliza hasta completar el descenso. Es necesario investigar posterior. El tadalafilo tiene estudios, hay que hacer estudios para ver duración continuar hasta completar el descenso. En algunos casos se utiliza. Y con eso estamos terminando. Alania Grandes, Alania presente, doctor. Buenos días. buenos días. Aldave Fernández, Presente, doctor. Buenos días. Altatorre Adams, Presente, doctor. Apasa Mamani, Presente, doctor. Aponte Arangoitia, Presente, doctor. Araujo Marcos, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Argandoña Villanueva, Presente, doctor. Buenos días. Artica Rodríguez, Arzubialde Mora, Presente, doctor. Buenos días. Barbosa Cabanillas, Presente, doctor. Buenos días. Barrientos Bravo, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Bedoya Caballero, Presente, doctor. Buenos días. Bravo Hacha, Presente, doctor. Buenos días. Cabrera Ramos, Campos Silva, Caituiro Corrales, Presente, doctor. Buenos días. Serna Jiménez, Presente, doctor. Buenos días. Chacaltana Garavito, Condori Salcedo, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Corrales Pizarro, Corrales, presente, doctor. Buenos días. Cueva, buenos días. Cueva Quirós, Presente, doctor. Buenos días. Cosi Chacón, Dionisio Cagua, Dionisio presente, profesor. Buenos días. Enciso Rodas, Presente, doctor. Buenos días. Espinosa Guablocho, Fernández Chapoñán, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Guzmán Béjar, Presente, doctor. Buenos días. Hidalgo López, Presente, doctor. Buenos días. Jumpire Jiménez, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Infazón Quispe, Presente, doctor. Buenos días. Javier Damián, Presente, doctor. Buenos días. Jiménez Hernández, Larico Quispe, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Laura Machuca, Presente, doctor. Buenos días. Lázaro Aliaga, Lázaro presente, doctor. Buenos días. León Salomé, Leiva Morales, Presente, doctor. López Gual, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Magno Reyes, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Malpartida Sánchez, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Manrique Maldonado, Presente, profesor. Manjavil Cabriseño, Presente, Marce, profesor. Manyavirga. ya, ya, ya. Manjavilca, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Buenos días. Ya, muy bien. Marcelo Zapata, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Mendoza Falconi, Presente, doctor. Buenos días. Montenegro Huerta, Presente, doctor. Buenos días. Montoya Ríos, buenos Presente, doctor. días. Buenos días. Presente. Buenos días. Corihuela Aguilar, Orihuela Doctor. Aguilar, Buenos días. buenos días. Buenos días. Orozco Julca, Presente, doctor. Pacheco Huerta,
Patiño Ortiz, Presente, doctor. Buenos días. Pinto Calcino, Buenos días, profesor. Presente. Pisconte Pardo. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Príncipe Aguilar, Presente, doctor. Buenos días. Quiroz Aparicio. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Ramos Aquino, Buenos días, doctor presidente Ramos. Reyes López, Sánchez Guamaní, Presente, doctor. bueno, muy bien. Sánchez Tineo, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Santisteban Valencia, Presente, doctor, buenos días. Trujillo Clavijo, Buenos días, doctor. Presente. Valera Cueto, Presente, doctor. Vargas Machuca, Vázquez Chacaliaza, Vega Presente, doctor. Torres. Vázquez Chacaliaza está, sí, ya, muy bien. Vega Torres, Presente, doctor. un ratito. Vargas Machuca, no está. Vega Torres está, Presente, doctor. Vega Torres. muy bien. Verástegui Tocas, Presente, doctor. Buenos días. Virgilio Ñaupa, Presente, doctor. bueno, Vilela Lucchini, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Villanueva Guardia, Presente, doctor. Villarreal Rodríguez, Yáñez Peña, Presente, doctor. Buenos días. Zamora Chota, Doctor Zamora Chota, Zamora. Zamora, ¿está? Sí, presente, Ay, doctor Zamora Chota. ya muy bien, Zamora. Villarreal Rodríguez, ¿está? No está. Bueno, vamos ahora a ver. Ya. Bueno, ¿hay alguna pregunta, por favor? Ya, lo que pasa es que en el caso de la acetilcisteína, que es un mucolítico, cuando hay una intoxicación por paracetamol, por ejemplo, lo que pasa es que cuando el paracetamol pasa de 2 gramos por día en adultos, estoy pidiendo la dosis, generalmente utiliza la vía citocromo P450 y va a formar metabolitos tóxicos como es el NACQ. Entonces, esos metabolitos tóxicos generalmente son desactivados cuando tenemos en el hígado tiene buena cantidad de glutatión. Entonces, el glutatión lo desactiva a esos metabolitos tóxicos y se elimina y no pasa nada. Cuando hay buena cantidad de glutatión o cuando la dosis no pasa de 4 gramos. Algunos dicen 3 nomás. Yo no uso más de 3 gramos al día, en casos muy necesarios nomás. Pero cuando el paciente es alcohólico, cirrótico, generalmente no tiene buena cantidad de glutatión. Entonces, cuando hay toxicidad por paracetamol, por el metabolito tóxico, generalmente lo que se necesitaría es glutatión, pero como no existe glutatión en el medio, se usa la acetilcisteína, que es un similar, pero en cantidades comerciales se utiliza. Nosotros lo hemos utilizado, a veces se utiliza por vía oral, a veces por vía sonda, a veces por diferentes vías, es otro tema, pero se utiliza para el mecanismo de acción es otro, a diferencia de que la acetilcisteína se utiliza más que todo como fluidificante. Y hemos visto que justamente, de acuerdo a los ensayos clínicos, sus resultados, o sea, a veces son locales, pero no mejora la enfermedad ni esas exacerbaciones.
sirve para este tipo de tratamiento, tiene que ir acompañado de algo más. Lógicamente que hay que suspender el paracetamol, o sea, sirve pues a la acetilcisteína como antídoto para la intoxicación de los metabolitos tóxicos, el NAPK. Pero muchas veces lo que pasa es que hay que evitar el problema del alcohol, que es el alcoholismo crónico, es un potente inductor enzimático. El alcoholismo agudo es un potente inhibidor enzimático. ¿Algunas preguntas más, por favor? Bueno, si no hay preguntas, vamos a suspender la clase. Acá está, sí, sí. Si la prednisona disminuye el crecimiento por vía sistémica, aún así es recomendable administrarla. Lógicamente, en adultos, para asma ya no se usa. La prednisona por vía sistémica se usa por tiempos muy cortos en adultos. Generalmente en niños, por 1, 2 días, 3 días máximo, pero después ya no por los efectos sistémicos. Evitar las reacciones sistémicas y efectos disminuye la hormona de crecimiento, etcétera. Entonces actúan a ese nivel. No está demostrado eso. Lo vamos a ver cuando hablemos de corticoides. Pero entonces se sigue administrando, pero lógicamente con espaciadores, por vía inhalatoria. Por vía inhalatoria tiene menos reacciones adversas. En algunos casos hay, pero cuando ya se le da mucho tiempo, los corticoides tienen que administrarse no de por vida. Depende, como antiinflamatorio, como inmunosupresor. Lógicamente, si yo tengo que usarlo en un niño que tiene una enfermedad, digamos, inmunoalérgica, pero por decirle que tiene una joven que tiene, por decirle, lupus eritematoso o tiene algunas otras enfermedades, hay que usarlo a largo plazo. Bueno, no interesa mucho, lo que interesa es la eficacia del fármaco. Otra consulta, cuando uno ve a la altura le dan dimenhidrinato y no acetazolamida. ¿Este fármaco tiene algún nombre comercial o porque no es tan común en que te lo den? O sea, lo que pasa es que aquí el dimenhidrinato, ¿qué es el dimenhidrinato? Es un antihistamínico, un anti-H2, un anti-H1, disculpe. Y el dimenhidrinato se utiliza, es un antiemético. Entonces dice, pues, el mal de altura te da vómito, te da dimenhidrinato, pero se ha demostrado que también que el dimenhidrinato no es, se da inclusive el ondas Strom, o sea, los inhibidores de serotonina más, pues sí, las de serotonina es lo que se utiliza más, el dimenhidrinato, o se utiliza la clorpromazina, ellos que tienen efectos también antiserotonínicos. Entonces, pero la acetazolamida, el nombre comercial es el Diamox, o sea, lo que pasa es que si usted va a la farmacia no sabe manejar eso, o sea, la acetazolamida ese ya está establecido para el tratamiento del mal de altura, que usted la tiene que tomar, si lo toma como profiláctico, lo toma como tratamiento, y ya hemos visto ahí los esquemas, si lo toma como profilaxis, tiene que tomarlo de un día antes del ascenso hasta 2 días después, hasta que 2 o 3 días después ya cuando ha descendido. Entonces, de ahí están los esquemas. En los esquemas ahí están bien claros, lo he mencionado al último, pero la acetazolamida es como profiláctico y también como tratamiento en las más de las alturas. Y lógicamente se da también cuando ya hay problema inflamatorio, edema cerebral, ahí sí hay que dar los corticoides. Entonces, ¿por qué no es más común que te lo den? Porque no conocen. O sea, el dimenhidrinato es un antiemético para vómito, no tiene que ver nada con ahora que los vómitos se acompañen en la mal de altura, sí es cierto, pero yo quitándole el vómito, pues si no le quito el problema, entonces lo que tengo que dar es acetazolamida como prevención y como tratamiento, o corticoides en algunos casos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ya saben, cuando un amigo dice, me voy a ir a tal lugar que tiene 3.000 metros de altura, nunca has ido, nunca, primera vez que vas a ir, bueno, te sugiero, compres el Diamox, la acetazolamida, ahí está la dosis en los esquemas, no quiero confundirme ni confundirlos,
Ahí están los esquemas, la dosis. Tienes que tomar, te puede dar, hay que explicar a los pacientes que todos los medicamentos tienen reacciones adversas. Le pueden decir, te puede dar ciertos mareitos, se puede dar esos aspectos, pero tiene que tener, lo esencial es que te impide que haya edema cerebral, te impide que haya problemas a ese nivel. Yo asistí con un colega a Huancayo. Lamentablemente, ¿no? Él tuvo que dictar su clase igual que yo, pero prácticamente lo dictó, pero estaba deshecho. Nunca había estado en mal de altura, en altura. Entonces, prácticamente no, yo sí salía, bueno, yo soy provinciano, soy serrano, entonces yo estaba acostumbrado, no tuve problema, y nos fuimos a pasear, pero él no podía, se quedó en cama. Entonces, hay que tener en cuenta, se suele ver mucho en los hospitales o suele ser un tema subdiagnosticado. Generalmente falta conocimiento, porque ya saben, o sea, la gente que va a viajar a altura sabe que es lo mismo que cuando viaja a la selva, tienen que ir para ver si lo vacunan contra una serie de parásitos, etcétera, etcétera, que es otro tema. O sea, se suele, en los hospitales no se ve casi, solamente en los hospitales se verán pues edema cerebral o edema agudo pulmonar de repente cuando ya bajan, pero cuando ya bajan prácticamente disminuye. O sea, este es un manejo durante el ascenso o durante la presencia del paciente. Y lógicamente el tratamiento es bajar de las alturas, o sea, de repente lo pueden ver a los hospitales, podría ser, pero muy poco. ¿Eh? O suele ser un tema subdiagnosticado. Y no creo que sea subdiagnosticado. Lo que pasa es que a veces no lo conocemos muchos, o sea que por eso de repente tiene razón, no lo diagnosticamos, pero cuando va a la altura, ya hay molestia, ya está demostrado esto. Y este capítulo lo hemos incluido porque justamente se vi una reunión con los PEFAN, se vio que deberían saber, porque esto sirve pues para el manejo hasta los mismos alumnos cuando viajan. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, si no hay preguntas, vamos a terminar. Muchas gracias por sus preguntas y no se olviden entonces que el examen hasta la fecha es el día 11, hasta la fecha. Si hay alguna variante, digamos, supongamos que suspenden las clases o hay paro y suspenden las clases, porque bueno, paro creo que hay, pero paro es de poca, la mayor parte, creo que la mayor parte de ómnibus no van a no van a hacer paro, pero eso se va a definir en los próximos días. Si no hay paro, hay examen. Si hay paro, nosotros vamos a cambiar el examen para la próxima semana, vamos a ver qué día. O sea, el mismo examen, no hay ningún problema. Pero el examen, porque hubo una pregunta de su delegado que decía que se podría hacer virtual más fácil, no, disculpen, pero virtual no lo vamos a hacer, el examen es presencial. Bueno, muchas gracias por todo. Vamos a tratar por terminar la reunión.